Hola amigos del lado Beat, sean bienvenidos a una nueva entrega. Hoy vamos a tocar un tema muy delicado, pero que siempre los fanáticos de The Beatles se han hecho una pregunta muy clásica: si es que Yoko Ono le cambió el pensamiento a John Lennon, si es que ella fue la culpable de que John se haya ido al lado un poco izquierdo en cuanto a política hablamos, y dejara un poco la música, a diferencia, digamos, de sus otros compañeros, y eso es lo que vamos a estar viendo rápidamente. Y bien, decíamos a diferencia, ya que John se alejó del lado artístico musical un poco y se apegó a ir por ideales tales como la anticampaña a Nixon o las protestas en contra de la guerra de Vietnam, que estaban llevando a un punto álgido en esos tiempos de 1969 a 1973 más o menos. Esta guerra de Vietnam que había comenzado años antes incluso, ¿no? Cuando los Beatles eran esos muchachos divertidos que para muchos críticos o historiadores contestatarios, los Beatles hacían música para distraer a los jóvenes, ¿no? Como ellos siendo utilizados por el gobierno occidental tanto del Reino Unido, de Gran Bretaña como de Estados Unidos. Entonces decíamos que John no explota su creatividad musical luego de los Beatles en los años 70, como lo hace por ejemplo George Harrison, ¿no? con su disco triple All Things Must Pass, o Paul McCartney, que a partir del Run, a mi gusto, puede hacer mejores canciones, ¿no? El Wildlife es un poco soso para mi gusto, así como el McCartney, aunque el McCartney tiene muy buenas grabaciones, como ya he explicado anteriormente, pero son caseras y bueno, se puede salvar por ahí varias, entre ellas Maybe I'm Amazed. Pero John no. Ojo que estamos hablando de canciones tradicionales de amor simple, de fantasías, paz, como el tema de la religión de George Harrison, o el tema de las tontas canciones de amor de Paul. A ese tipo de canciones nos referimos, ojo, a diferencia de las canciones de Lennon, que se convirtieron en canciones más de protesta o temas radicales de izquierda. ¿Qué pasó aquí? Pero para saber si es que cambió su pensamiento, como muchos dicen, por Yoko Ono, tendríamos que ir un poco a sus orígenes de John y a su música también. En las músicas podemos analizar varias cosas. John nace en Liverpool en plenos bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en 1940, eso ya es sabido, y vive con su tía en mayor parte de su adolescencia. Bueno, en su vida de niño a adolescente. No creo que haya tenido mucha conciencia de la clase trabajadora, como él habló después en un disco que vamos a ver seguramente, pero era una clase media alta la que él tenía. Nadie me va a decir que estoy mintiendo. Incluso Paul o George tenían una clase menor a la que él tenía, y eso ya se sabe. Por eso muchos entran, ¿no?, a la contradicción de por qué John tenía estas ideas, pero bueno, uno se puede formar las ideas que quiera mientras va creciendo y va viendo las circunstancias o el contexto que le atañe a su época. Si nos vamos a la música, ahí se ve el gran cambio, ¿no?, de canciones muy pop, como en Please Please Me, con las mismas, ¿no? Please Please Me, Love Me Do, o Misery, ¿no? Canciones un poco de siempre hablando de amor en esos tiempos. Tenemos otras, ¿no?, como en el With the Beatles. Tengo acá mis discos analizándolos, y donde él canta, sigue con los temas pop para niñas, como I Want to Belong, o Life Gotta Do, Not a Second Time, de ese tipo de temas, ¿no? I Wanna Be Your Man, un poco más fuertes. El Beatles for Sale sigue con la misma línea, o el Help. Son canciones de amor en que ninguna vemos nada radical. A Hard Day's Night lo mismo, todas canciones de amor. No le vemos a un carácter distintivo fuerte a Lennon hasta ahora en sus composiciones que presenta en su discografía con los Beatles. Hasta que llega algo interesante en Rubber Soul, donde son canciones más introspectivas, y hay una en especial que es Run for Your Life, Corre por tu vida, donde Lennon escribe letras fuertes para este tiempo de reivindicaciones. Incluso se le sacó en estos tiempos tontamente
que Lennon hacía apología a la violencia contra la mujer o la violencia a la mujer con esta canción, ¿no? Run for Your Life, donde se ve un pensamiento un poco radical en cuanto al ser posesivo, digamos, con una mujer. Pero eso era un carácter de esos tiempos, no lo podemos traer al siglo XXI, al 2015, 16, 17, 18, 19, porque suena un poco tonto. Pero ahí ya vemos un pensamiento, ¿no? Más que todo personalidad de John, pero nada político. Y obviamente porque el señor Epstein, Brian Epstein, el manager, les dijo a los 4 que no se inmiscuyeran en temas de política. Pero yo no sé hasta qué punto en realidad ellos tenían si es que querían hacerlo, ¿no? Yo sí dudo mucho que ellos quisieran hacerlo, porque ellos nacieron con el rock and roll, y el rock and roll no era una música de protesta, pues. No era el folk que se vivía en Estados Unidos. No era el rock and roll, te hablaba de cosas muy básicas de amoríos, bailes. Tal vez por ahí metían algo, pero no, pues no era el folk. Entonces yo dudo que los Beatles hayan querido hablar de la guerra o de cosas sociales reivindicacionistas en sus discos, porque no tenían esa escuela para hacer eso. A ellos no les gustaba mucho en esos tiempos, ni crecieron con el folk. Un poco de blues, sí, un blues reivindicacionista, por ahí puede haber habido algo, pero más que todo escuchaban a Big Bill Bruns y a Howlin' Wolf en ese tema de blues. Pero no creo, Muddy Waters, pero no creo que ellos hayan querido escribir en sus canciones viendo aquí y siguiendo, ¿no? Incluso en Magical Mystery Tour o Sgt. Pepper's, todas son canciones ya un poco que van más al espíritu del día a día, como Day in the Life de Lennon, que aporta ahí, pero nada que quiera decir reivindicación, o al álbum blanco o White Album conocido, y Let It Be. Nada por el estilo de que... Y ustedes mismos pueden ver la discografía, ¿no? Y Abbey Road, finalmente, Abbey Road, donde no hay nada tampoco. ¿Dónde se le viene el espíritu entonces político a John? Muchos dicen que con Yoko, y vamos a ver qué pasa en el lado de Yoko, esta artista japonesa que nació en el 1933. Ella era 7 años mayor que John, nacido en el 40, como lo decíamos, crecido en barrios burgueses de Liverpool, gente acomodada, clase media alta. Lennon, ojo con eso. Y ahora vemos a Yoko, nacida en Japón. Ella era, bueno, para empezar, nace en una familia de muy buena posición, acomodada, rica de Japón, creciendo en Tokio, en la capital, donde ella va a escuelas exclusivas. De niña ya empieza a escribir poesía, obras de teatro, se dice según la biografía, y recibió formación clásica en piano y voz. Ella practicaba el arte conceptual y performance, muy interesante, en la década de 1960, y ya luego se hace famosa cuando conoce a Lennon, ¿no? Ella lo conoce en 1966, pero yendo un poco atrás, en 1952 ella se convierte en la primera mujer admitida en el programa de filosofía en la Universidad Gakushin, así se pronuncia, Gakushin, en Tokio. Pero después de aproximadamente un año en esta universidad, se va donde su familia, que estaba en Nueva York, donde su padre era un ejecutivo bancario y él había sido transferido ahí, así que ella también se va. En esos 3 años que siguieron, Ono estudia escritura y música en el Sarah Lawrence College en Bronxville, Nueva York. Ella estaba luchando por encontrar un nicho artístico y nunca se graduó en esa universidad. Y hasta aquí no vemos pues nada que nos haga pensar que por Yoko, John cambia su mentalidad, su pensamiento de lo que él venía haciendo. No vemos nada, ¿no? A no ser que Yoko sea una snob, ¿no? Un snob que es de una clase, pero tiene ideales de otra clase. En 1956 se casa Yoko Ono con Ishi Toshi y se divorcia en 1962. Ahí es donde forja más una conexión con el mundo del arte, de la vanguardia en esta ciudad de Nueva York, y se empieza a hacer otros tipos de artes experimentales, ¿no? Y varias cosas que más que todo van con el sexo, la sexualidad en este caso, el desnudismo y ese tipo de cosas. Una cosa muy importante, Ono, ella forma parte en esta década del 60 del movimiento Fluxus, una corriente experimental ligada de algún modo al dadaísmo europeo, donde los artistas no creían en la autoridad de los museos ni en la educación formal para crecer. El Fluxus, como es que se llama esto, intentaba bajar el arte del pedestal de las clases altas para acercarlo a las masas. El arte debía ser gratis, libre de todos.
La mezcla de música, acción y artes plásticas dio lugar a novedosas performances y a los famosos happenings, sucesos, donde pasaba de todo. Las instrucciones de Yoko se hicieron muy famosas. La artista buscaba que cada uno completara la obra y así fue que en 1964 publicó el libro Grapefruit, que compilaba más instrucciones tales como: corte un hueco en una bolsa llena de semillas de cualquier tipo y coloque la bolsa en un lugar ventoso. Escuche la tierra girar, decía. Entonces vemos cómo ella era su pensamiento en este caso, o a lo que se apegaba, que era el arte conceptual vanguardista. Después se casa con Anthony Cox en 1964 por ahí y se divorcia en 1969. Ahí Yoko conoce a Lennon, ¿no? La famosa historia de en el año 1966 en la Galería Indica. Ella coloca una lupa y una escalera. Lennon sube por la escalera y al ver con la lupa en el techo decía la palabra yes, ¿no? O sí, lo cual consideró Lennon algo muy positivo y le gustó. Y así se fue forjando su relación. Yoko era su amante durante este tiempo porque Lennon todavía estaba casado con Cynthia Powell y mantuvieron una relación así hasta que se divorciaron, ¿no? Cada uno de sus parejas y se casaron en 1969 en Gibraltar, España. A través de sus canciones de Lennon en los Beatles podemos ver poco, pero algunas nos dan más que todo su vida, nos da a conocer que era muy temperamental, te decía las cosas que él pensaba, así que no es de sorprender que en el 68 saca To Virgins, por ejemplo, con ambos desnudos en la foto, tanto en la parte frontal como posterior, no, totalmente desnudos. Luego hicieron famosas encamadas o los Bet-ins por la paz en 1969, con lo que celebran su matrimonio en Ámsterdam y Montreal. Según ellos, en un esfuerzo por promover la paz mundial. Y aquí empieza esto de la paz y el pensamiento Lennon radical, un poco radical en realidad. Por ejemplo, habiendo visto que no hay nada en su discografía con los Beatles, vamos a ver la discografía como solista. Y acá tiene con la John Lennon Plastic Ono Band, saca el disco así del nombre, ¿no? John Lennon Plastic Ono Band. Y en este tiene una canción Mother, donde es una oda de sufrimiento por su madre y su padre, y como ellos lo abandonaron. Es como una queja de Lennon. Aquí mismo también tiene Working Class Hero, donde vemos si es tal vez la primera canción de Lennon criticando a la sociedad y cómo esta estaba formada, siendo él un héroe de la clase trabajadora. Lo cual no es, pues, no, Lennon no era un héroe de la clase trabajadora, pero él se consideraba en su mente, en sus ideales así. Y yo aquí llego a la conclusión, rápidamente para que no se aburran y no se vayan, y vean y escuchen mi conclusión antes de seguir. Lennon no cambió ningún pensamiento, pues, él no fue moldeado en ninguna medida por Yoko Ono, porque ella no tenía un pensamiento totalmente radical, sino se dedicaba al arte, y Lennon tampoco. Ella no forja un nuevo pensamiento en John Lennon, sino simplemente John se deja llevar y ambos se dejan llevar por las circunstancias de ese momento en 1969 en adelante y ven una oportunidad de expresar su arte, Lennon expresar su música con estas demostraciones por la paz, porque era lo que se tenía que decir. Entonces el carácter de Lennon, la personalidad que tiene, que era muy contestatario en sí en relación a todo, porque él fue criado con una herida, podríamos decir que tenía un resentimiento interno de que fue abandonado. Entonces era ese resentimiento lo que refleja en su crítica social, en contraposición a lo que él era, un músico millonario, rico, en la cima del mundo con los Beatles, y Yoko Ono, una artista que venía de un buen nivel económico y se encuentra con un Beatle. Aún más allá la realza. A pesar de que tenía una vida muy desordenada y tuvo varios problemas, incluso intentó suicidarse antes, y era una mujer muchos problemas, pero llevaban una vida muy acomodada, lo que, como les decía, no tiene nada que ver con el pensamiento de que ellos se formen en una cierta etapa de la historia, ya dada por el contexto, ¿no? Muchos lo acusan de ser un farsante, de ir en contra de lo que es, y querían que él siga haciendo música como lo hacía Paul, este tipo de música pop. Pero él no lo hace, más que todo porque era sino un contestatario. Y además, un punto importante, el arte, la música, ya lo dijo él, no es que tú lo sientas o escribas cosas en relación a lo que tú eres o lo que tú piensas, sino también puedes tomar cosas, juntarlas o juntar palabras y ver si funcionan o no. Es decir, es un poema donde tú te
te creas un personaje y lo expones al mundo, pero no es porque sea tu forma de vida o tu forma de ser, sino es un pensamiento artístico. Eso es lo que hacían. En ese sentido, Yoko no creo que tenga nada que ver en el pensamiento de Lennon post-Beatle, en este pensamiento radical izquierdista, y así como también hace sus canciones. Además, también empezó a juntarse con tipos de izquierda en los Estados Unidos, que flaco favor le hicieron para que el gobierno lo sacara de la mira, ¿no? Sobre todo después de esa campaña anti-Nixon, donde estaba influenciando a muchos jóvenes. En cuanto a la separación, mucho menos. Paul, por ejemplo, Paul McCartney no culpa a Yoko, nunca la culpó por la separación de la banda, y dijo, así textualmente: ella ciertamente no separó al grupo. El grupo se estaba separando y creo que ella atrajo tanto a John a otra forma de vida que luego, con mucho éxito, atrajo tanto a John a otra forma de vida, o sea, él cree que sí la atrajo, y agregó una especie de segunda parte a su carrera, escribiendo cosas como Imagine y Give Peace a Chance. No creo que hubiera hecho eso sin Yoko, dijo Paul. Y obviamente a Yoko hay que darle el crédito de muchas de las canciones buenas de Lennon, tanto Imagine como Woman, sus más conocidos temas, no hubiesen sido pues sin Yoko. Luego de que revisamos el John Lennon Plastic Ono Band, que fue lanzado en 1970, llega el Imagine de 1971, I Don't Want to Be a Soldier, Give Me Some True, ¿no? Son canciones un poco especiales, ya digamos cargados de un pensamiento más pegado a la izquierda. De ahí tenemos Sometime in New York City, del 72, donde tenemos Woman is the Nigger of the World, la mujer es la esclava del mundo, esa canción muy importante. Attica State, por el motín de la prisión estatal de Attica. Born in a Prison, Sunday Bloody Sunday, The Lack of the Irish, John Sinclair, Well Water, siendo este el disco más radical que se puede ver de Lennon, Sometime in New York City. Mucha política, por ejemplo en el tema de John Sinclair, ¿no? Cuando apoya a este sindicalista, a este líder de izquierda que había sido arrestado. Habíamos hablado un poco antes sobre este tema. Había sido arrestado por posesión de marihuana y se le puso en libertad, y dicen que fue el tema que lo puso en el ojo del FBI a John Lennon. Muy radical este disco. En el disco 2 está Cold Turkey, que es por sus problemas con la heroína. Y ahí quedamos, ¿no? Sometime in New York City. Mind Games del 73 ya trae temas más ligeros después de esa controversial obra de Sometime in New York City. En Mind Games ya hay títulos más sobre todo dedicados al amor, como el mismo Mind Games, a la paz, a Ishomasen, a Yoko, One Day at a Time, Out the Blue, I Know, y temas así que ya no se ve un poco, donde son letras más que todo personales de John, temas de amor también. Rock and Roll, que lo lanza en el 75 como un álbum de covers que fue causado por la denuncia de Maurice Levy a Come Together. Llegaron a un acuerdo y Lennon saca el Rock and Roll para que ambos puedan cerrar el caso de supuesta infracción a los derechos de autor con Come Together de You Can Catch Me de Chuck Berry. Y luego ya el bueno de Lennon se demoró 5 años, se encerró para criar a su hijo y no produjo nada hasta 1980 con el Double Fantasy, donde hay canciones muy buenas, pero todas, como Clean Up Time por ejemplo, son interesantes. Every Man Has a Woman Who Loves Him, también muy poderosa, y temas así, donde no se ve nada tan radical como había aparecido en Sometime in New York City, y algunos sencillos que él lanzó en los tiempos del 70 al 73. Y luego ya el post-álbum Milk and Honey, ¿no? Del 84, que lo lanza Yoko Ono. Y ahí estábamos viendo esa discografía. Es cierto, hay un cambio muy grande, ¿no? de su etapa Beatle y lo que él produce después. Pero en sí, tantas cosas que él hizo en favor o en protesta de la guerra de Vietnam y ese pensamiento que tenía, como les estaba diciendo, es poco probable que se haya formado por Yoko, sino que era un pensamiento que ambos adoptaron, un modo de expresar su arte haciendo uso de este contexto, y todo quedó ahí, ¿no? Ojo a Yoko, no hay que echarle tanto barro, sino
Como dijo Paul, ya los Beatles se estaban separando, así que no fue la causante de esa separación, sino que John ya se veía en otros lugares, así como sus otros compañeros Beatles, como George, Paul y Ringo. Sobre todo George y John eran los que estaban un poco cansados. Paul seguro quería formar un poco más el grupo, pero ya tampoco le daban los ánimos luego de todo lo que pasó con Alan Klein, el nuevo manager que trajeron los Beatles, etcétera, muchas cosas más, ¿no? Así que saquen sus propias conclusiones si es que él se quedó en comparación a sus otros compañeros como George y Paul principalmente, o si hizo una buena obra John post-Beatle y no cambió ese pensamiento, sino que simplemente se adaptó a lo que venía de acuerdo a su personalidad, que él ya se había forjado y hemos explicado por qué era así. Gracias por estar ahí y ya será hasta una próxima entrega. Chao.